Los científicos arrojaron 25,000 toneladas de manzanas a un campo. 20 años después, sucedió algo increíble. Todo comenzó como una crisis en la temporada de cosecha de otoño. Huerto tras huerto en todo el condado de Grimble había producido una cosecha abundante de manzanas ese año, desbordando a los agricultores y los cobertizos de embalaje con más fruta de la que podían procesar. Camiones de caja y tractores transportaban carga tras carga de manzanas frescas a las cooperativas locales. Sin embargo, aún quedaban montañas de fruta. Algunas estaban magulladas por la recolección mecanizada, otras se habían caído de las ramas demasiado pronto, y grandes franjas fueron consideradas inapropiadas para la venta. Al final de la cosecha, cada granero rebosaba. Los agricultores de la región, liderados por una experimentada fruticultora llamada Clare Reynolds, se enfrentaron a una pregunta difícil: ¿qué hacer con todas las manzanas sobrantes y los residuos pulposos que provenían del jugo y la conservación? Durante años, los agricultores habían intentado gestionar los subproductos del huerto mediante el compostaje de pequeñas cantidades en sus propios campos o simplemente arrojándolos en áreas especiales de disposición. Pero con miles de toneladas de manzanas podridas, cáscaras, pulpa y semillas, las estrategias habituales no eran suficientes. Almacenar tanta cantidad de desechos orgánicos en el sitio atraería plagas y crearía malos olores. Sin embargo, llevarlo a vertederos lejanos era prohibitivamente costoso y parecía incorrecto. Tenía que haber una solución más sostenible. Fue entonces cuando un grupo de científicos ambientales de la Universidad de Riverwood intervino. Se especializaban en compostaje a gran escala y en la restauración de tierras, siempre buscando nuevas formas de reponer suelos agotados. El Dr. Caleb Turner, el científico principal, propuso una idea radical. En lugar de enviar los residuos de manzana a vertederos o incinerarlos, podrían arrojarlos a un pedazo de tierra estéril en el borde del condado de Grimble. Era un amplio campo árido conocido localmente como el Old West Tract, donde solo lograban crecer algunas malas hierbas obstinadas. Las pruebas de suelo del Old West Tract habían revelado que años de malas prácticas agrícolas y erosión lo habían dejado casi desprovisto de nutrientes. Ningún agricultor local quería invertir en su recuperación, así que permanecía inactivo. Mientras algunos propietarios de huertos se burlaban, tirar fruta desechada en un campo muerto no parecía una solución. Clare Reynolds estaba intrigada. Ella creía que las tierras agrícolas podrían revitalizarse con materia orgánica, por lo que defendió el plan del Dr. Turner en una reunión de los productores locales. Los propietarios de huertos finalmente estuvieron de acuerdo. Tirar miles de toneladas de residuos de manzana en un terreno inútil era mejor que pagar grandes tarifas para desecharlos en vertederos. Si los científicos tenían razón, tal vez el campo árido se convertiría en algo mejor. Si se equivocaban, al menos los residuos estarían fuera del camino, ahorrando dinero a los agricultores. En los meses siguientes, un convoy de tractores, camiones de volquete y carretas de granja transportaron una asombrosa cantidad de 25,000 toneladas de restos de manzana, pulpa, fruta medio podrida, semillas y tallos sobrantes al Old West Tract. Clare supervisó personalmente el esfuerzo, viajando a diario para seguir el progreso del montón. Al principio, la escena parecía caótica. Montones de fruta blanda se esparcían por el suelo polvoriento. Los trabajadores con botas y guantes intentaban distribuirla de manera algo uniforme, aunque la magnitud era inmensa. El hedor de las manzanas fermentándose permanecía en el aire. Los periodistas tomaban fotos de este extraño lugar, llamándolo la montaña de fruta. Los lugareños bromeaban sobre cómo olería el campo durante décadas. Pero el equipo del Dr. Turner no solo arrojó las manzanas, las inclinó cuidadosamente, dejando entrar oxígeno. Tomaban muestras de suelo cada semana, midiendo los cambios en el pH y la composición de nutrientes. Y después de algunas semanas, introdujeron microbios amigables con el compost para acelerar la descomposición. Mientras tanto, se levantó una simple cerca de alambre para disuadir a la fauna silvestre de devorar o dispersar la fruta. Los propietarios del huerto, satisfechos con el ahorro de costos, volvieron a sus rutinas agrícolas habituales. Casi nadie esperaba transformaciones inmediatas. La mayoría asumió que los desechos de manzanas simplemente se pudrirían y dejarían atrás un campo marginalmente mejorado pero aún casi inútil. Sin embargo, el Dr. Turner creía que si todo salía bien, el antiguo West Tract podría convertirse en un sitio experimental para la reforestación o rejuvenecimiento de tierras agrícolas. La pulpa de manzana está cargada de nitrógeno, potasio y materia orgánica, explicó, durante una de sus visitas. En teoría, con el tiempo, hongos beneficiosos, bacterias e insectos podrían prosperar aquí, construyendo una estructura saludable de suelo. Con suficiente materia orgánica, la tierra podría incluso volver a soportar vida vegetal robusta. A Claire le gustaba la idea, pero también era realista. Sabía que la naturaleza a menudo trabajaba lentamente. El primer signo de esperanza llegó la primavera siguiente. Claire dio un paseo por el Old West Tract,
esperando encontrar trozos de manzana en descomposición. En cambio, notó pequeños parches de verde brillante brotando por el campo. Algunos podrían haber sido maleza, pero una investigación más profunda reveló pastos frescos que no habían crecido en esa área antes. Los desechos del huerto realmente se estaban descomponiendo, y el suelo se sentía más suelto bajo los pies. Esto es interesante, pensó Claire. Alertó al Dr. Turner, quien apareció con un grupo de estudiantes de posgrado, todos con amplias sonrisas mientras recorrían el campo recogiendo muestras. Confirmaron que los microorganismos estaban prosperando en los residuos de manzana. Habían regresado las lombrices de tierra, junto con bacterias beneficiosas, convirtiendo esos desechos en nutrientes ricos para el suelo. Durante los veranos siguientes, pequeños cambios se acumularon. Después de 2 años, comenzaron a aparecer nuevas especies de plantas, más allá de las típicas malezas resistentes. Para el 5.º año, arbustos frondosos brotaron en racimos. Algunos propietarios de huertos visitaron por curiosidad. Algunos se burlaron de Claire por el huerto en el matorral, pero ella notó cómo el color del suelo cambiaba de un marrón pálido a tonos más oscuros, ricos en humus. «Dale tiempo», dijo el Dr. Turner. «La naturaleza está invirtiendo algo especial aquí». En el año 10, para sorpresa de todos, comenzaron a aparecer plántulas de manzanos reales, esparcidas en pequeños grupos por el campo. Claramente, las semillas de la pulpa original habían sobrevivido y germinado. Un trabajador del huerto bromeó diciendo que el campo estaba devolviendo el regalo del huerto. La joven plántula verde brillante destacaba, delgada pero resistente. Los medios locales se enteraron de estos manzanos accidentales e hicieron una breve historia sobre el improbable huerto. El Dr. Turner se rió de la expresión «huerto improbable». Sonaba tonta, pero encajaba. Luego llegó el año 15. Un pequeño grupo de esas plántulas de manzano crecieron lo suficiente como para producir sus primeras flores. Esa primavera, flores blanco-rosadas salpicaron los árboles, atrayendo abejas y otros polinizadores. Los dueños del huerto estaban asombrados. La fruta que antes consideraban desecho estaba generando nueva vida. El suelo se había curado tan completamente en la última década que podía sostener no solo pastos y arbustos, sino verdaderos manzanos. El ciclo se había cerrado por completo. Finalmente, después de 2 décadas, la parcela Old West parecía irreconocible para quienes recordaban su estado árido. En lugar de un páramo polvoriento, se erguía un bosque emergente, y dispersos entre la vegetación, se alzaban docenas de manzanos maduros, con su follaje sombreando parches de flores silvestres abajo. Claire, ahora mayor pero aún vibrante, visitó al equipo del Dr. Turner para presenciar el espectáculo. Se hizo un silencio mientras observaban los huertos de ramas cargadas de manzanas. Los pájaros anidaban en ellas, y la fauna correteaba abajo. El aroma del huerto en la brisa les dio escalofríos. Para los agricultores locales, la transformación fue una revelación. Al principio, desestimaron el vertido de manzanas como una medida desesperada, pero ver nuevos huertos en lo que antes era un campo inútil mostró lo poderosos que pueden ser los procesos regenerativos. La noticia se extendió más allá del condado, y científicos de otros estados viajaron para presenciar Old West Tract. Descubrieron que el suelo no solo sostenía manzanos, sino que también mejoraba la biodiversidad. Había una abundancia de lombrices de tierra. Las hierbas nativas echaban raíces y los insectos beneficiosos prosperaban. El campo se había convertido en un mini ecosistema, floreciendo en lo que antes se etiquetaba como un desecho inútil. Varios periódicos ambientales publicaron artículos sobre el caso, elogiándolo como una elegante demostración de cómo los subproductos agrícolas pueden restaurar tierras agotadas. Los colegas añadieron la historia a sus programas. Algunos propietarios de huertos en otras regiones intentaron esfuerzos similares de compostaje a gran escala, aprendiendo lecciones del enfoque del Dr. Turner. Después de 20 años, el huerto que surgió de los desechos de manzanas produjo frutas, pequeñas manzanas algo irregulares. Puede que no fueran de primera calidad para los supermercados, pero eran comestibles y sabían dulces. Algunas familias locales trajeron a sus hijos para recogerlas, maravillados de cómo la vida había encontrado una forma de prosperar en un lugar que una vez fue tan árido. Mientras tanto, los científicos continuaban estudiando el sitio, usándolo para perfeccionar las técnicas de restauración de tierras. El Dr. Turner reflexionó sobre cómo algo nacido de la necesidad, desechar miles de toneladas de pulpa de manzana, podría convertirse en una historia de éxito para la recuperación ambiental. De pie bajo la sombra de un manzano en flor en Old West Tract, Claire recordó cómo todo comenzó. La frenética carrera por manejar los desechos del huerto, el voto incierto entre los agricultores, el hedor y la basura de tirar la pulpa. ¿Quién habría adivinado que la montaña de frutas, como la llamaban, generaría un huerto floreciente décadas después? Mirando las ramas cargadas de frutas, cogió una pequeña manzana,
La limpió en su manga y dio un mordisco. El sabor era modestamente dulce, teñido con una sensación de triunfo. Este huerto era prueba viviente de que la naturaleza puede transformar los desechos en abundancia. El campo, antes sin vida, ahora representaba nueva vida. Todo a partir de 25,000 toneladas de manzanas que una vez estaban destinadas a ser basura. Y así, una historia que comenzó como un dolor de cabeza ambiental terminó reescribiendo las percepciones sobre los desechos, la tierra y la regeneración. En lugar de contaminar vertederos o pudrirse en montones descuidados, las manzanas renovaron un campo polvoriento, demostrando que, a veces, las soluciones más improbables pueden generar las mayores maravillas.